Os saludo y bienvenidos a la primera edición de la serie El Dr. Rodolfo Valentino Revela, Ciencia para Todos, en la que voy a presentar y hacer accesible a un amplio público los estudios científicos independientes, críticos, solidarios y reales de España, Alemania, de Europa, pero también de otras partes del mundo. Yo mismo soy sociólogo y psicoanalista, he estudiado en tres países diferentes europeos y he trabajado también en Italia, Alemania y España. Y de momento trabajo para la investigación sociológica europea independiente Eurosor y para el Instituto Europeo INVIM en Santander. Invito a todos los científicos, investigadores del mundo a comentar este programa y también los que van a seguir, al fin de romper tabúes y avanzar en el progreso científico. El tema del programa de hoy es el idioma turco en Alemania. Es propio, es propio de la escuela básica, de la Hauptschule, o sea, de la escuela más inferior dentro de la jerarquía escolar. Y el inglés es más bien del Instituto de Enseñanza Secundaria. La idea viene de un estudio con el título Desigualdad y exclusión social en España y Alemania, sobre el racismo educativo y el proteccionismo social, basado en un método cualitativo de investigación con entrevistas y observaciones. Y estos resultados que os voy a presentar vienen prácticamente de unas entrevistas y observaciones que hicimos en la parte alemana del proyecto. En el sistema educativo alemán, notamos, existe una especie de jerarquía lingüística. El valor de la lengua turca, aunque haya 6 millones de turcos en Alemania, o de la lengua árabe, es significativamente más baja que el inglés o el francés. Hablamos con diferentes empleados de las administraciones municipales, donde hay un centro de integración y sobre todo con el señor Kolkamp, hemos cambiado el nombre, y el señor Ayas en uno de los centros de integración entre Bonn y Colonia. El señor Kolkamp trabaja para uno de estos centros de integración, que hay más de 100 en una autonomía, sobre todo en la autonomía más grande, que es Renania del Norte-Westfalia. Y junto con su colega, el señor Ayas, es responsable de la consejería escolar. ¿Qué es lo que hacen? Pues nos contarán que que todos los niños y jóvenes, sean refugiados o emigrantes, venían a esa consejería escolar para integrarles en el sistema educativo alemán. Entonces era responsable para todos los niños en edad escolar y también para los jóvenes que entraban en Alemania, y su misión era de integrarles en el sistema educativo alemán según las competencias que traen o según la biografía educativa que traen de los países de origen. Eso no es... bueno, se dice que tendrían que hacerlo de forma optimizada para el sistema recomendado a las escuelas alemanas, pero que el trabajo no era siempre fácil. Y a menudo los dos colaboradores pues se desesperaban porque querían enviar a los niños de Siria, Eritrea, Kosovo, Albania, Rumanía, Bulgaria, etcétera, que habían estado en colegios buenos en su país, pues a escuelas buenas alemanas, es decir, al instituto de segunda enseñanza. Hay que explicar un poco que el sistema escolar en Alemania pues tiene tres pilares. Es la escuela básica, donde no se puede hacer el bachillerato, solo se pueden hacer formaciones profesionales inferiores, pero que luego dependen también en el sistema dual, si te coge una empresa como becario o no te cogen, y si ya ven que has estado en un colegio inferior, pues ya es difícil que te cojan. Luego está la mediana, la escuela mediana, donde el nivel es un poco más alto, pero que también no tiene tanta reputación como por ejemplo los institutos de enseñanza secundaria.
Bueno, pues el trabajo no es tan fácil porque los profesores y los directores son muy rápidos cuando tienen que clasificar a los emigrantes, a los niños de emigrantes, por la falta de la lengua alemana, em, y les clasifican o lo clasifican como discapacidad de aprendizaje, aunque solo les falten los conocimientos alemanes que podrían aprender pues en unos meses. Y les apartan un poco de esa educación superior. Nos cuenta el señor Kolkamp que creció en Colonia, que durante mucho tiempo aceptó esa situación porque había sido socializado de esa manera, era lógico para él. Él lo conocía de su niñez y de su juventud así. El que no sabía hablar alemán correctamente, pues tenía que ir a ese colegio básico, a ese colegio inferior, donde el nivel intelectual pues es mucho más bajo. Um, bueno, claro que le resultaba extraño, nos decía, que él había estado en un instituto de enseñanza secundaria y sí que notaba que ahí pues había poquísimos turcos, pero muchos ingleses y franceses, aunque no hablaran el idioma alemán. Entonces él también se hacía ciertas preguntas, ¿no? Y notaba que aparte de una jerarquía lingüística, pues era casi una jerarquía sociolingüística o sociorracista. Bueno, pero para él estaba claro, ¿no? El turco era considerado el idioma de los inmigrantes y trabajadores invitados, como los llaman en Alemania, o los llamaban Gastarbeiter, y no de los diplomáticos o ingenieros, como el inglés o el francés, que cuando llegaban al instituto, pues les daban clases de apoyo. Bueno, dice que no lo cuestionó durante mucho tiempo hasta ahora. Bueno, últimamente están trabajando con un gran número de refugiados, sobre todo, de jóvenes y niños refugiados, pero también de inmigrantes que llegan a Alemania para trabajar, entre otros países de Siria, de Líbano, pero también de muchos países de los Balcanes. En realidad nos contaba que tenían un grupo grande de intérpretes disponibles para ruso, español, inglés, árabe, pero que siempre faltaba para la lengua kurda o los dialectos árabes y otros idiomas minoritarios. Y que les sorprendía bastante cuando esta gente que llegaba de estos países, pues independientemente del país de los Balcanes, o otras minorías como romaníes o de los Sinti, o refugiados de Siria, que hablaran y entendieran el turco. Aquí, por supuesto, su compañero, el señor Ayas, que es alemán pero con trasfondo migratorio turco, como le llaman de momento en Alemania, tenía que, tenía que traducir, porque él prácticamente había aprendido ese idioma por sus padres, es el idioma de sus padres, y tenía que traducir y asesorar, o sea que podía trabajar sin intérprete. El señor Kolkamp empezó a preguntarse cómo un lenguaje tan común y que se ve que está muy repartido por el mundo, sobre todo por Turquía, el Balcán y muchos países donde hay muchas minorías turcas o de habla turca, no había encontrado entrada en el sistema escolar alemán en los últimos 30 años. Aún más que tienen en Alemania pues casi de 6 a 8 millones de turcos o con pasaporte alemán pero con trasfondo turco. Mientras el francés, el inglés y otros idiomas como el italiano y el ruso están o se enseñan en escuelas mejores. Entonces notó que había una cierta jerarquía y sociolingüística, casi sociorracista, y nos dijo que ahí por primera vez lo notó, que en Alemania algo no iba bien. Que claro, que el inglés era la lengua mundial, el francés para los alemanes era una lengua cultural, pero que el turco era una lengua bastante importante de minorías y que tenía que ser de cualquier modo enseñado en los colegios.
por, por lo menos que tuvieran los turcos con trasfondo migratorio turco, tuvieran la posibilidad de ser aceptados como en la jerarquía social como pues como inmigrantes mejores y no solo como los inferiores. Y no entendía muy bien por qué a los ingleses y a los franceses que llegaban a Alemania, fueran hijos de ingenieros o de diplomáticos, se les tocaba más bien con guantes de, como decía él, de guantes de terciopelo, ¿no? Y les daban incluso clases de apoyo. Bueno, pues la cosa es que si alguien habla turco o un idioma extraño, como le llama el señor Kolkamp, pues dentro de la jerarquía social se encuentra muy abajo. Eh, y tiene muy pocas oportunidades de entrar en los institutos o en los colegios buenos. Bueno, pues en su trabajo diario, porque claro, ellos en el centro de integración solo pueden asesorar y hacer pues una recomendación, pero no pueden obligar a los colegios de coger a los niños y jóvenes. Entonces lo que pueden hacer es discutir y hablar con los directores y los profesores y que nos contaba el señor Colcamp que era una pelea y batalla tremenda diaria y que no querían coger a muchos niños de esos países. Bueno, aparte de que nos contó que él mismo había investigado y había notado que, pues que el turco tenía 70 millones de hablantes nativos, de parlantes nativos y 30 millones de hablantes de segunda lengua, y que le había sorprendido bastante. Bueno, la verdad es que entre nuestros entrevistados, pues hemos tenido no solo al señor Kolkamp, sino también a otras personas, y creo y hemos tenido la sensación de que para muchos alemanes educados, o sea, de nivel un poco más alto, pues que están convencidos de que la política lingüística dentro de la política escolar alemana es o ha sido en los últimos años sobre todo un poco arbitraria, ¿no? O para no llamarla socio-racista. Y nos decía el señor Kolkamp que ha venido el momento que o confiesas y dices que eres un racista lingüístico o se te quedan un poco escasos los argumentos en contra de que el turco tenga entrada en el sistema escolar alemán. Aparte de que la diversidad lingüística y cultural, eso también lo hemos notado en nuestro estudio, es una realidad social y que y Alemania es prácticamente un país de inmigración como España y mucho más que ya no se puede negar. Os recuerdo que en los años 60 y 70 vinieron los italianos y griegos, españoles, italianos a trabajar a Alemania y que esos idiomas en aquel entonces tampoco estaban muy bien vistos. Y en el caso de italiano y español sobre todo, pues ha cambiado drásticamente, ¿no? Se conoce que también la importancia del español en el mundo ha tenido ahí bastante influencia. Bueno, pues seguiremos un poco con el tema que nos decía el señor Kolkamp, pero también otros que trabajan en el ámbito de la integración y de la inclusión social, que el reconocimiento del multilingüismo y como forma de inteligencia, como forma especial de inteligencia, tenía que avanzar en Alemania. Los niños, de momento, sobre todo cuando son de habla turca o árabe, no aprenden bien su lengua familiar y enseguida, de forma repentina, tienen que aprender la lengua alemana. Cuando los grandes investigadores de inteligencia lingüística dicen que primero tienes que aprender un idioma muy bien para luego poder aprender el segundo, que sería en este caso el alemán, ¿no? Y que si no se sigue ese orden, pues se aprende el idioma alemán pues con faltas gramaticales, semánticas, con problemas sintácticos y eso, pues en los últimos 30 años nos decía el señor Kolkamp que había condenado a generaciones enteras
hablar el Turkdeutsch, por ejemplo, sociolectos muy mal vistos dentro de la jerarquía social, es decir, un turco-alemán, un árabe-alemán, con un vocabulario bastante restringido y una estructura gramatical bastante restringida. Y que por eso en los últimos 30 años habían sido socialmente discriminados y segregados. Lo que también, en su parte, y él estaba convencido, y hay estudios sociológicos sobre ese tema, había conducido a que muchos jóvenes o generaciones enteras tendieran al salafismo y al yihad, ¿no? Bueno, hay todavía demasiados niños migrantes incluso hoy en día que por falta del conocimiento de los conocimientos de alemán les mandan les mandan a colegios inferiores. Nos contaba el señor Kolkant que la inteligencia matemática lógica en los últimos exámenes, o la emocional o la lingüística en su propio idioma, que no se examinaban casi. O sea que solo se miraba el tema del alemán. Y eso conllevaba que tenían muy pocas oportunidades de entrar en esos colegios buenos, ¿no? Y bueno, nosotros dentro del estudio hemos visto que desde el punto de vista económico, Alemania ha perdido en los últimos 30 años ¿no? Y sigue perdiendo pues recursos humanos importantes. Aparte de que muchos se están radicalizando, ¿no? En el islamismo. Esos recursos humanos pues podían haber sido muy importantes como especialistas para las relaciones comerciales que tiene Alemania con Turquía, que es una rama o es un eje bastante importante comercial, pero también con muchos países árabes, y que podía haber limpiado un poco la imagen de Alemania frente a los países árabes y frente a Turquía, también en el trato de tanto inmigrante turco y de tantas personas o generaciones con trasfondo migratorio turco. Bueno, eso es un poco para aclararos un poco esa parte que depende un poco del proyecto alemán, pero que es muy importante y que os quería presentar. Bueno, aquí estamos para otro día y me ha alegrado mucho, ha sido mi primera vez que he presentado el tema en español, y que pues nada, que os espero para la segunda edición de la serie El doctor Rodolfo Valentino revela Ciencia para Todos. Gracias y adiós, hasta otra.